Linda Susan Boreman, más conocida como Linda Lovelace, nació el 10 de enero de 1949, en el Bronx, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por la religión y el maltrato. Su padre John era policía y estaba completamente ausente, mientras que su madre Dorothy trabajaba en un bar y era muy violenta. Linda decía que ella la golpeaba por el más mínimo detalle. Tal es así que cuando tenía 11 años, la golpeó con un palo de escoba cuando la mandó a la farmacia a comprar unas gotas para la nariz, de la marca equivocada. A los 20 años de edad, en 1969, tuvo un hijo, y su madre la convenció para que diera al niño en acogida, hasta que estuviera preparada para cuidar de él. Más tarde descubrió que su madre en realidad había dado al niño en adopción, y desde ese entonces nunca más volvió a verlo. Esta situación traumática generó una grieta en su vida, cuyo vacío llenó con una relación que apareció en el horizonte, la que tuvo con Chuck Traynor. Su familia se trasladó a Florida, aunque ella regresó a Nueva York en 1970, tras verse involucrada en un grave accidente de coche. El choque la dejó con la mandíbula rota, varias costillas fisuradas y el hígado muy lastimado. También sufrió hepatitis por una transfusión de sangre debido al accidente. Luego de ello regresó a Florida, a casa de sus padres, para recuperarse. Ya para 1971 se casó con Traynor, en el que también se convirtió en su proxeneta, manejador y obligaba a Lovelace a participar de películas sexuales, de corta duración, de bajo presupuesto y clandestinos. Llegó a participar en al menos una cinta de zoofilia, con un perro llamado Dog Fucker, en 1971. Ella siempre negó haber rodado la escena, hasta que la aparición de la cinta original demostró todo lo contrario. Su fama recién llegaría en 1972 con la película Garganta Profunda, aunque inicialmente la cinta pasó por desapercibida. Su posterior éxito logró que la cinta pasara de proyectarse en locales clandestinos a salas de cine comerciales, volviéndose tiempo después en una de las películas porno más célebres, de mayor calificación para la crítica y de mayores ventas en videocinta. Se cree que la cinta fue producida con dinero de la mafia y que llegó a recaudar unos 600 millones de dólares. La actriz siempre mantuvo que nunca cobró por participar en la película y que solo su esposo recibió tan solo $1.250 por realizar tareas de producción. Para 1973, Linda se divorció de Traynor y lo denunció acusándolo de forzarla a ejercer la prostitución y la pornografía. Además, acusaba a Traynor de ser el culpable del cáncer de mama que padecía, pues era él quien le había convencido de que se aumentaran los pechos mediante peligrosas inyecciones de silicona. Con el correr de los años, Linda intentó repetir el éxito con una secuela, pero ya nada fue como antes. En 1975 quiso darle un vuelco a la imagen que tenía de ella con la comedia Linda Lovelace for President, pero fue un rotundo y estrepitoso fracaso. Bajo el nombre de Linda Marciano, apellido que adoptó gracias a su nuevo marido Larry, con quien se casó en 1974, contó que durante años fue sometida por Traynor, la cual obligó a ejercer la prostitución con golpes, maltratos y hasta la amenazó con un arma para que hiciera el fin. Tras tener 2 hijos con Larry, en 1996 se divorció, alegando que Marciano bebía en exceso, insultaba a sus hijos y era violento con ella. Durante muchos años, Lovelace lideró una movida feminista que la llevó a hacer marchas contra la pornografía en diferentes lugares de los Estados Unidos. También testificó ante varias comisiones del Congreso sobre los efectos de la pornografía en mujeres y chicos. El 3 de abril de 2002, por una calle de la localidad de Denver, que es donde residía desde 1990, no pudiendo dominar su vehículo, volcó 2 veces. Las heridas fueron catastróficas, por lo tanto nunca se pudo recuperar de ese fatal accidente. 2 semanas después del fatídico accidente y sin actividad cerebral, Linda fue desconectada del soporte mecánico que la mantenía con vida. A la hora de su muerte, Linda Lovelace tenía 53 años de edad.